Hola mis hermanos, evangelizando con la espada del Espíritu. Hoy vamos a reflexionar en un tema muy interesante para que descubramos si nuestro amor es sincero a nuestro Señor Jesucristo, si le amamos tal y como Él es. Vamos a reflexionar en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Nos dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo. La palabra, dice, estaba ante Dios y la palabra era Dios. El verbo es Dios, la palabra es Dios. Por eso en el versículo 14, vamos a escuchar lo que nos dice: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don, amoroso y verdad. Dice, y la palabra se hizo carne. Esa palabra que se hace carne también ha quedado escrita en las Sagradas Escrituras. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos viendo lo que nos dice también el evangelista San Juan en el capítulo 14, versículo 21. Dice así: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Dice el Señor, el que guarda mis mandamientos después de haberlos recibido, después de nosotros habernos dado cuenta cuáles son sus mandamientos. Y dice, y los guarda, los cumple, ese es el que me ama. Pero escuchemos, hermanos, lo que nos sigue diciendo ya aquí mismo en el versículo 23 al 24. Dice, Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanitos? Es que si yo le amo, voy a guardar su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Guardarla en mi corazón, ¿sí? Darle la importancia que tiene. Saber quién es el que me está hablando en su palabra. Guardar su palabra como lo hizo la Virgen María, que guardaba, dice, todos los acontecimientos en su corazón y los meditaba. Guardar su palabra es creerla, ¿sí? Entenderla para vivirla, amarla, profundizarla, para ver qué es lo que me está diciendo mi Señor. Veamos lo que nos dice también en el versículo 24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Cuántas veces nosotros que decimos que amamos mucho a nuestro Dios, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, aun que le amamos en la Eucaristía, pero a veces no guardamos su palabra en nuestro corazón? A veces no amamos su palabra. ¿Cuántas veces nos incomodamos cuando alguien nos envía un mensaje con un texto de la Sagrada Escritura, cuando nos envía un video en donde nos habla con la palabra de Dios y no somos capaces de darle esa importancia que tiene la palabra del Señor? No somos capaces de compartirlo con nuestros contactos. Nos llegan otros mensajes, ¿verdad?, bonitos, que no son malos, que nos ayudan mucho, pero que no son palabra de Dios, que es palabra humana. Y a la palabra de Dios muchas veces no le hacemos caso, nos mostramos indiferentes y decimos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿No será que le estamos amando a nuestro modo, a nuestra manera? ¿No será que nos hacemos un Jesús a nuestra conveniencia? ¿Un Jesús mudo? ¿Un Jesús que no habla? ¿Sí? Fíjense lo que nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras.
Por eso vamos a seguir escuchando al mismo evangelista San Juan en el capítulo 8, San Juan 8, versículo del 46 al 47. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Dice, ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos? ¿Por qué nosotros no escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios nos incomoda? ¿Será que no le amamos? ¿Será que no somos de Dios? Eso mismo le pasó a los judíos. Ellos decían que amaban a Dios, ¿sí? Que eran los preferidos de Dios, pero tenían la misma palabra de Dios enfrente y no le creían, no la amaban. Por eso, Cristo, yo les estoy diciendo la verdad. Yo soy la palabra del Padre, ese que ustedes dicen que aman, pero no me hacen caso. ¿Sí? Dice, por eso les dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y fíjense lo que nos sigue diciendo el evangelista en San Juan, capítulo 10, versículo 25 al 28. San Juan 10, 25 al 28. Dice, Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. ¿Se dan cuenta lo que dice nuestro Señor Jesucristo a los judíos? Que hoy también podrían ser esas palabras para muchos de nosotros que decimos que amamos a Dios y que creemos en Dios. Dice, ustedes no escuchan mi voz porque no son ovejas mías. Dice, las ovejas mías escuchan mi voz. ¿Sí? Y por medio de quién escuchamos la voz del Señor, por medio de la iglesia, por medio del magisterio de la iglesia, pero también especialmente por medio de la Sagrada Escritura. Ahí nos está hablando el Señor. Por eso el catecismo de la iglesia nos dice, hablamos a Dios cuando oramos, escuchamos a Dios cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su palabra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahí podemos nosotros darnos cuenta que tanto amamos a Dios, ¿sí? Que tanto le manifestamos ese amor a través de su palabra. Escuchemos también lo que sigue diciendo, dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Se dan cuenta? Dice, y yo les doy vida eterna a sus ovejas, a las que escuchan su voz. ¿Sí? Dice, Él les da vida eterna. Veamos lo que nos dice también el evangelista San Juan en el capítulo 8, versículo 51. 8:51. Dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué nosotros debemos amar la palabra del Señor? ¿Por qué nosotros debemos de glorificar a nuestro Padre, escuchando su palabra, meditándola, amándola, compartiéndola con nuestros hermanos? Que Dios les bendiga, mis hermanos.